Martina caminaba rápidamente por las concurridas calles de Milán. El ruido del tráfico y el bullicio de la ciudad la rodeaban, amplificando el caos que sentía por dentro. Cada paso era un intento de escapar de los pensamientos que lo atormentaban, de las incertidumbres que el colapso económico había traído a su vida. Como analista financiera, siempre había confiado en su capacidad para leer los mercados, anticipar tendencias y guiar las decisiones de sus clientes. Ahora todo parecía salirse de control. ¿Quieres saber cómo Martina transformará este momento de crisis en una oportunidad de crecimiento? Siga leyendo para conocer un viaje de renacimiento y conciencia. Los mercados bursátiles colapsaron. Los números que alguna vez estuvieron bajo su control ahora parecían vivir vida propia, enloquecidos y más allá de toda lógica. Martina se sintió traicionada por su propia experiencia, como si todos esos años de estudio y dedicación ya no sirvieran de nada ante el desorden que dominaba el mercado. Seguía preguntándose cómo podría solucionarlo, cómo podría cumplir la promesa de estabilidad y seguridad que hizo a sus clientes, a su familia y sobre todo a ella misma. Si te encuentras en esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte otras reflexiones sobre cómo afrontar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. Decidió detenerse un momento en una pequeña plaza alejada del bullicio principal. Notó un pequeño templo zen escondido entre los edificios históricos. Había algo en ese lugar que la atraía, una sensación de paz que contrastaba con el caos de su mente. Entró con la esperanza de encontrar un respiro, aunque solo fuera por unos minutos. En el interior, el ruido de la ciudad se apagó, como si ese lugar tuviera la capacidad de contener y calmar cada sonido. Se sentó en un banco de madera y sintió que su respiración volvía a la regularidad por primera vez en días. Se acercó un hombre mayor, de ojos profundos y presencia serena. «Bienvenido», dijo con una suave sonrisa. «Soy Hiro». Martina lo miró sorprendida por la calma que transmitía. Ella empezó a hablarle de su trabajo, de la crisis, del sentimiento de impotencia que la atormentaba. Hiro escuchó en silencio, sin interrumpirla jamás, como si cada palabra tuviera tiempo de posarse suavemente en el aire. Si tu mundo exterior está en crisis, tal vez sea hora de encontrar estabilidad dentro de ti, dijo Hiro después de una larga pausa. La paz que buscas no se encuentra en los números, sino en tu capacidad de aceptar la vida tal como es, sin luchar contra ella. Aquellas palabras resonaron en Martina como una verdad sencilla pero revolucionaria. Acostumbrada a buscar soluciones concretas e inmediatas, le costaba aceptar la idea de que el problema pudiera estar dentro de ella, en su reacción ante las circunstancias y no en las circunstancias mismas. ¿Has oído alguna vez que la verdadera paz puede venir del interior? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Martina empezó a regresar al templo todos los días. Cada encuentro con Hiro era como una ventana abierta a una forma de ver la vida que nunca había considerado. Hiro le enseñó a meditar, a sentarse en silencio y observar sus pensamientos sin juzgarlos, sin dejarse arrastrar por el vórtice de sus miedos. Al principio, la mente de Martina era un tumulto de imágenes, números, predicciones desastrosas y fracasos. Pero poco a poco, guiada por la voz tranquila de Hiro, aprendió a dejar de lado esa necesidad de control. Un día, durante una de sus meditaciones, Hiro contó una historia. Había una vez un hombre que, durante una tormenta en el mar, luchaba con todas sus fuerzas para mantener el barco en el rumbo. Pero cuanto más intentaba dominar las olas, más le abrumaba su furia. Solo cuando se rindió y se detuvo a luchar, dejándose guiar por el mar, encontró el puerto tranquilo y seguro que buscaba. Esas palabras tocaron algo profundo en Martina. Se dio cuenta de que toda su vida había sido una lucha constante contra las olas, un intento de controlar cada detalle para evitar el fracaso. Recuerde, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a navegarlas con sabiduría y serenidad. Suscríbete para no perderte más historias de transformación como esta.
empezó a ver la crisis económica no como un enemigo al que había que derrotar, sino como una oportunidad para cambiar, crecer y encontrar un nuevo equilibrio. Decidió incorporar esta nueva perspectiva también a su trabajo. Regresó a la oficina con una calma que nunca antes había conocido. Propuso un nuevo enfoque para la gestión de recursos, un plan que no solo apuntaba a minimizar los riesgos financieros, sino que invitaba a su equipo a centrarse en la resiliencia, en la capacidad de adaptarse a los cambios sin miedo. Muchos de sus colegas la miraron con escepticismo. Algunos criticaron abiertamente sus ideas, calificándolas de demasiado idealistas y poco prácticas. Pero Martina no se dejó desanimar. Continuó regresando al templo, donde Hiro la guió cada vez más hacia la práctica del Zen. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en su intento desesperado por controlar el mercado o predecir lo impredecible, sino en su capacidad para permanecer estable y presente, incluso cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. A medida que la crisis económica seguía devastando las finanzas de muchas personas, Martina comenzó a notar un cambio en su propia forma de ver la vida. Ya no la atormentaba el miedo al fracaso. Ahora veía cada desafío como una oportunidad para descubrir una nueva parte de sí misma, para profundizar su camino hacia la paz interior. Su práctica del Zen le había enseñado que la estabilidad no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener el equilibrio en medio de ellos. Una tarde, Hiro le dijo: «No intentes dominar el viento. En lugar de eso, aprende a usar su fuerza para moverte en la dirección correcta. La vida no se trata de evitar tormentas, se trata de saber navegarlas con el corazón abierto y la mente clara». Martina comprendió entonces que su verdadera misión no era solo sobrevivir a la crisis económica, sino transformarla en una lección de vida, una oportunidad para crecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. Con el tiempo, el cambio que Martina había empezado a experimentar dentro de sí misma empezó a reflejarse también en su obra. Su empresa, bajo su dirección, empezó a prosperar a pesar de la crisis, encontrando nuevos caminos y soluciones innovadoras para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Pero el mayor éxito de Martina no se midió en cifras ni en presupuestos, sino en la serenidad que encontró en su corazón, una paz que nada ni nadie podía arrebatarle. Mientras caminaba por las calles de Milán, el ruido del tráfico y el frenesí de la ciudad ahora parecían solo un fondo lejano. Sintió que finalmente estaba en paz, no porque había resuelto todos sus problemas, sino porque había descubierto cómo afrontarlos con una mente tranquila y un corazón lleno de esperanza. Hiro le había enseñado que la verdadera estabilidad no se encuentra en las condiciones externas, sino en la capacidad de aceptar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y desafíos. Martina sabía que la crisis económica no terminaría pronto, pero ahora se sentía preparada para afrontarla, no como una batalla que ganar, sino como un viaje que vivir con conciencia. Había encontrado un equilibrio que ya no dependía de los números, sino de una conexión profunda consigo misma. Y en esa conciencia descubrió que, a pesar de todo, la verdadera paz siempre había estado a su alcance, escondida en el silencio de su corazón. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Que tú también encuentres tu paz interior y el coraje para afrontar los desafíos con serenidad. Regístrate y continúa tu viaje con nosotros.